El apetito insaciable por la carne de cerdo ha provocado un crecimiento exponencial de mega granjas de cerdos en la península de Yucatán, donde las comunidades denuncian afectaciones a la selva, los cenotes, la apicultura y su propia salud. Pues prácticamente es el traspatio de nosotros, donde toda la contaminación de acá de las granjas. Empezó a llegar todo esto, así que ve, es puro excremento de cerdo. Prácticamente ya estaba entrando dentro de las hectáreas, nos estaban matando los sembrados. Emilio posee 4 hectáreas con árboles de limón, naranja y otros cítricos en el municipio de Quinchil. Hace 2 años, 30 de sus árboles dejaron de producir debido a que media hectárea de sus tierras se inundó con aguas residuales de una granja aledaña que engorda más de 12,000 cerdos. Estiércol, porque en las granjas depositaban todas sus aguas negras a la intemperie, sin un debido tratamiento, sin un biodigestor, sin cómo tratar las aguas. Y pues las vertían todas acá al monte, sin ellos imaginarse o pensar el daño que nos podían ocasionar. Una investigación realizada por la organización internacional Greenpeace encontró que en la península de Yucatán, integrada también por Campeche y Quintana Roo, existen 257 granjas porcinas registradas, de las que solo 22 presentaron su manifestación de impacto ambiental. Esto a pesar de que el 45% de la industria porcícola se desarrolla sobre la selva seca y en áreas naturales protegidas, justo en la mayor zona de recarga del acuífero del país, la Reserva Geohidrológica Anillo de Cenotes. Pues encontramos que se ha llevado a cabo una deforestación de aproximadamente 10.992 hectáreas, también que están virtiendo estos desechos, principalmente nitratos y nitritos, nitrógeno y fósforo, directamente al suelo, ocasionando una infiltración de estos contaminantes hacia los cenotes y también provocando que en el suelo haya metales pesados, lo cual provoca que la fauna y la flora muera. De acuerdo con el estudio, del nitrógeno suministrado a los cerdos en su dieta, únicamente se retiene entre el 20 y 40%. El excedente es desechado a través de las heces y orina en una sustancia denominada purín, lo que se traduce en cientos de litros de contaminantes. La cifra oficial de la Secretaría de Agricultura es que tan solo en Yucatán existen 410 granjas porcícolas que solo el año pasado produjeron 2.200.000 cerdos. Y si se estima que cada cerdo en engorda produce entre 4 y 5 kilos de excretas al día, significa que ese año se generaron alrededor de 11,000 toneladas de heces y orina. Por estar siendo un buen negocio, pues obviamente hay inversión. Y dentro de la inversión, pues para aumentar la producción, pues tienes que aumentar el número de granjas, ¿no? El grupo porcícola mexicano Quequén domina la producción de carne de cerdo en Yucatán. A través del esquema de aparceo, proporcionan lechones y alimento a más de 90 granjas administradas por terceros, 22 manejadas por sociedades campesinas y el resto por empresarios. Bueno, se invirtieron más de $350 millones y hemos podido construir pues, una planta de alimentos, una granja de selección genética y una planta procesadora de carne de cerdo, adicional a las que ya teníamos, ¿no? Entonces, desde 2016 fue la duplicidad de producción que se tenía en ese momento. En el municipio de Opichén, pobladores denunciaron que la granja Gary 7 descarga directamente sus aguas residuales en la selva, por lo que Greenpeace realizó un muestreo sobre la calidad del agua en ese y otros sitios afectados. Nos encontramos con que los pobladores dentro de la selva habían encontrado estas mangueras que estaban virtiendo el agua directamente a la selva, que tienen un olor pestilente y muy desagradable. Entonces, personas de las comunidades nos guiaron hacia estas tuberías y entonces encontramos cómo es que estaban descargando estas aguas residuales y que además toda la vegetación alrededor ya estaba seca.
Quequén confirmó que las granjas sí descargan sus aguas residuales a la selva, pero aseguró que previamente son tratadas. El tipo de agua de la porcicultura se ha estudiado vastamente y uno de los sistemas que nos puede asegurar un mejor tratamiento es el sistema de biodigestores. Un sistema integral, pero ahí lo que hacemos es desinfectar el agua para posteriormente pasarla a riego. El riego que tenemos es un riego agroforestal. Estamos totalmente convencidos de que la porcicultura puede convivir absolutamente de manera armónica con un estado como Yucatán, con la selva característica de nuestra región. El estudio de Greenpeace México reveló que en 1 metro cúbico de purines porcinos hay cerca de 8 kilos de nitrógeno, y una vez que se desecha en el suelo, produce amonio y urea, con alto potencial de contaminar el acuífero de la península debido a su suelo kárstico, donde se infiltra con facilidad. Además, según el Registro Público de Derechos de Agua de la Conagua, en 2013 en la península de Yucatán se generaron 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año. El 77% en Yucatán, donde la zona porcícola presentó una contaminación por desechos pecuarios 6 veces mayor que las descargas domiciliarias. La alta presencia de nitratos representa un riesgo para la población, ya que puede producir nitrosaminas, sustancias que aumentan el riesgo de cáncer de estómago y afecciones respiratorias, así como el síndrome de los niños azules. En el municipio de Maxcanú hay más afectados. Ahí, otra granja porcina está a solo 800 metros de la localidad Hacienda de Canachén, a pesar de que la Secretaría de Agricultura recomienda situarlas a una distancia de entre 5 y 10 kilómetros de los asentamientos humanos. Quienes aquí viven sospechan que el agua ya está contaminada. Directamente lo sacan del manto acuífero, o sea, lo bombean y se les distribuye a la comunidad. Tenemos que agarrar el agua del tubo para poder cocinar. Sí, y eso sí nos preocupa a nosotros. De que el agua esté contaminada y pues la verdad, pues esa granja es muchos focos de enfermedades. La granja porcina pertenece a Ricardo Gari, aparcero de la empresa Quequén, con quienes ya se quejaron. Lo que nosotros queremos de antemano es que primero nos manden a hacer un verdadero estudio de agua. O sea, que sí hagan el estudio y que el señor se comprometa a ver adentro de su granja el manejo que hacen de las heces, de las excretas que hacen, que tienen en las lagunas. Además, los camiones de la granja dañaron las callejuelas y caminos de su pueblo, por lo que los habitantes les prohibieron volver a circular por ahí. Ellos nos querían chantajear por medio de que la granja nos está prestando un servicio para que la gente trabaje. Las comunidades afectadas por las megagranjas porcícolas denuncian que se les violó su derecho a una consulta libre, previa e informada para la instalación de estas, como ocurrió en el ejido San Fernando, en Maxcanú, donde se instaló la empresa Agroindustrias Mova, que según los pobladores, también trabaja para Quequén. Como nosotros nos dicen que no tenemos voz ni voto, ¿por qué? No somos ejidatarios. No tenemos nuestro derecho agrario, pero sí tenemos derechos como seres humanos de habitar la tierra y de pelear por el líquido, el agua, que es lo más importante que da vida al ser humano, a los animales, a todo eso. Entonces ahí nos fuimos basando de que las personas que vendieron se equivocaron ellos mismos. Aquí, como en las demás comunidades visitadas, los pobladores coincidieron en que la pestilencia que desprenden los cerdos llega hasta sus hogares, lo que repercute en su calidad de vida, pero la autoridad lo minimiza. De las mañanas cuando uno despierta, como yo, por ejemplo, yo salgo de mi casa y de repente así el olor se siente muy feo, se siente muy así
y a veces como que ni da ganas de desayunar o no sé, porque se siente el olor así desde lejos. Cuando sales afuera así se siente el olor muy fuerte, así muy fuerte. Y pues con las moscas igual nos está afectando mucho. Y de hecho ya nos dimos cuenta que ya empezaron a llegar hasta las moscas verdes, las grandes. Digo, el tema del olor sí es un tema latente, ¿no? Pero no es un tema de peligro, es un tema más molesto. La apicultura, actividad de la que depende la mayoría de las comunidades mayas, también está en riesgo. En Maxcanú hay otra granja de quequén con capacidad para engordar a 24,000 cerdos. Ahí construyen una nueva nave y pretenden desalojar a este apicultor. Pero ahorita quequén viene y dicen que son de ellos, que ellos compraron o que son de ellos porque son tierras de Maxcanú. Ellos me dicen, te vamos a reubicar, pero ¿en dónde? Si toda la tierra está en conflicto con ellos. ¿Quién se los vendió? De acuerdo con los análisis de la calidad del agua elaborados por Greenpeace México, la presencia de carga orgánica en el pozo de Don Manuel rebasa los máximos permisibles de la norma 01 para la protección de la vida acuática, ya que tiene altas concentraciones de amonio, nitritos y nitratos, por lo que es el sitio más contaminado del muestreo en 5 granjas. Pues nuestra propuesta es no más granjas industriales, que se revise bien la regulación, que se pidan las manifestaciones de impacto ambiental para que no se ocasione un impacto mayor a la selva maya, al agua, al suelo y a las comunidades. En agosto pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el análisis de la suspensión de operaciones de una granja de 49,000 cerdos en Jomún, que una juez de distrito en Yucatán ordenó tras conceder un amparo a un grupo de 6 menores que reclamaron su derecho al agua, el medio ambiente y la aplicación del principio precautorio ante un posible riesgo de contaminación del agua en el subsuelo. Al abrir una granja porcícola llamada quequén aquí en lo que es en el pueblo, pues es un poquito más peligroso, porque ya toda esta naturaleza que nosotros vemos en esta parte, ya teniendo lo que son hasta 50,000 cerdos en todos los lugares, pues toda esta parte se va a venir contaminando. Los abogados de la organización Indignación confían en que la decisión de la Corte frenará los megaproyectos que dañan el ambiente y las comunidades. Una acción que podría generar precedentes muy importantes, no solamente para este caso, sino para muchos otros casos en donde se alegue el riesgo de contaminación.